Amigos, hoy les propongo una reflexión un poco más compleja quizás y les pido su esfuerzo. Voy a retomar ese gran cuadro o esa gran, si quieren, representación que fue la abertura o la presentación de los Juegos Olímpicos de París. Porque es un conjunto de símbolos complejos, ordenados y de mensajes que vale la pena profundizar. Ya algo hablamos la vez pasada con respecto a la religión, el lugar de la religión sustituto, la unidad en base solo al esfuerzo humano o a la humanidad y sin abrirse a la unidad hecha por Dios, que es la que anuncia el Evangelio. Y quiero mirar también el conjunto, pero desde otro lado. El responsable por París de toda la organización, fue que hizo el discurso más contenido, llamémosle así, insistió en el amor, en que una obra, que los franceses aman, en que una obra de amor, y ya digo, en ese cuadro además de una lectura determinada de la historia de Francia mirando a la humanidad, de un modo como una apología de hacia dónde debe ir o va la humanidad según esa lectura histórica. Por eso digo, quiere una comprensión de la existencia y del hombre y del universo y de la historia. Y como habla tanto del amor, es una palabra rica, porque es una realidad rica el amor, porque tiene muchas dimensiones y sentidos. Yo les voy a tomar un texto también del quien hizo una gran lectura de la historia, y quizás la más profunda y la más importante de las hechas en la historia, que es San Agustín en La Ciudad de Dios, un libro un poco denso en muchas partes, pero en el cual debería ser de conocimiento de todo intelectual formado, de sus ideas principales, porque digo, es una lectura cristiana, filosófica y teológica y muy concreta de la historia. Y voy a leer un pasaje que creo que sí que es bastante inteligible. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera, la terrena, se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de esta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe en su gloria. Esta dice de su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados, este le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Por cierto, sigue ampliamente. Dos amores, el amor a sí mismo y centrado en sí hasta apartar a Dios, y el amor a Dios hasta humillarse y en esa humillación ser glorificado y transformado. Precisamente como presentó la historia, porque lo que quería hacer de verdad, eso no tenía nada que ver propiamente con los Juegos Olímpicos, era una clase de historia impuesta según una opción, era
la de la ciudad terrena, pero no la ciudad terrena en cuanto a que tenga el valor del mundo y las cosas creadas, no, no, en su centro, y por ello aparecía el momento culminante en la Revolución Francesa, en su parte más agresiva, porque era la libertad impuesta con la muerte. Sabe que ya entonces, en aquella época, ya se dijo, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, porque es la imposición de la libertad para adueñarse, y por ello estaba unido con la, digamos, la exacerbación de la muerte de María Antonieta, repetida allí en las llamas, hablando de su cabeza y acompañada del himno "Ça ira, ça ira", sigue adelante, esto continúa. Era realmente la vanagloria de la ciudad terrenal, que se impone y que dice: acá estamos nosotros y ganamos y tenemos derecho a la violencia para imponer este reino de libertad que nosotros juzgamos. Pero al mismo tiempo, por ese derecho a la violencia, puede hacerle violencia a la ciudad celestial. La iglesia no es la ciudad de Dios, y eso está muy claro en San Agustín, porque se puede estar en la iglesia y ser miembro de la ciudad terrena, porque se ama más a sí mismo que a Dios. Pero la iglesia sí es el fruto de la gracia de Dios, y en ella se encuentra y es el germen vivísimo y es el testigo permanente de la gracia de Dios que crea la ciudad del amor, de la caridad infundida por Dios. Y por ello brillan sus santos. Es interesante que cuando se pusieron las mujeres, porque había que aceptar la sororidad, todas las mujeres que se presentaron allí fueron contra el cristianismo. No se puso a Saint Geneviève, Santa Genoveva, que es la patrona de París, que es la que condujo al pueblo a Dios. No se puso a Santa Juana de Arco, no se puso a Santa Teresita de Niño Jesús, estoy hablando de francesas conocidas, y podríamos decir, no se puso a Madame Curie, no se puso pues a una cantidad de mujeres, pero que estaban tocadas por el amor de Dios más que a sí mismo. Por ello hay una gran violencia en esta presentación, digo, simbolizada en la decapitación de María Antonieta, una mujer que en sí, una buena creyente, que tanto y que amó. La Revolución Francesa, por supuesto, un fenómeno complejo, con su violencia, por ejemplo, arrasó con los bienes de la Iglesia. Pero no para dárselo a los pobres, mentira. Deshicieron, por ejemplo, la iglesia de Cluny, la más grande del mundo después de San Pedro, piedra sobre piedra, queda más que el ábside. ¿Pero para qué? No fue para hacer casas para los pobres. Con esas piedras los burgueses hicieron sus casas. En Notre Dame sacaron el culto católico, pero entraron con la diosa egipcia como representante de la diosa razón. Se impuso un culto con violencia y murieron miles de sacerdotes, de religiosas, de laicos. Cuando la iglesia renuncia, porque ya en el 89 renunció a lo que era la estructura del Estado, no lo había buscado ella, a los bienes de la iglesia que los había recibido, el arzobispo de París dice: no tengo dificultad en firmar la renuncia a los bienes. Lo que yo quiero saber qué pasará con ellos, porque con estos bienes la iglesia cuidaba a los pobres, y era así, porque no estamos en la estructura actual. En aquella época se vivía cosecha a cosecha. Cuando no había una buena cosecha, había hambre. Y entonces era la iglesia la que alimentaba a los pobres, con los bienes que tenía para eso. Era la iglesia que tenía los hospitales para cuidar de los enfermos, pero no por su poder, por su servicio. Así que dijo: yo quiero ver, ojalá, al renunciar a entregar todos estos bienes
al Estado, porque lo que iba surgiendo no era la nación, era el Estado, el adueñarse de todo, bueno, a ver, y no fueron para los pobres, fueron para la burguesía. Así que el amor a la ciudad terrena es, que digo, que toma por supuesto elementos legítimos, ¿no? Porque toma las cosas de la creación, no inventa nada, pero los usa para su propia gloria, para su historia, y es impositiva. De ahí están todas las ideologías modernas que hicieron las mayores matanzas, empezando por la Revolución Francesa, y sí, con la Revolución Comunista, y con la Revolución China, y con la de Camboya, terribles opresiones. La ciudad de Dios, repito, no es la iglesia. La iglesia es el germen y tiene la entrega por la verdad, por los sacramentos, por el perdón, por la nutrición de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Y la produce en sus mejores hijos, ciertamente, en los santos. Y por eso la ciudad terrena no soporta a la Iglesia Católica. Porque no es solamente con las religiones en general. Y la presentación fue destructiva. En ese sentido, la representación vulgar de una parodia de la Última Cena, que después quieren decir que no, que era una especie de juego. No era un juego. Y lo han dicho después realmente los que lo crearon, sacándose la careta. Y cuando dicen que está inspirada no en la Cena de Da Vinci, que es lo que es más conocido de Occidente y lo que enseguida evoca, sino en la de un autor, no me acuerdo, flamenco, del siglo XVII, puede ser verdad, pero hay que decir que esa cena, festín de los dioses a modo de cena, de ese autor, ya forma parte de un movimiento justamente de burla, de lo que se llama el ateísmo libertino, que es anterior al filosófico del siglo XVII, es reírse de lo sagrado. Así que, y bien saben, porque los que prepararon estos juegos y esta representación estuvieron años, y son gente que sabe de cultura, así que no se les escapó. Es agresiva con la ciudad de Dios, con la ciudad del amor, con la ciudad de la verdad, de la humildad y de que por encima de todo la gloria de Dios, no la gloria humana. Y en eso también los Juegos Olímpicos, entre paréntesis, están muy bien, pero la gloria del hombre es glorificar a Dios. El ataque de la ciudad terrena contra la ciudad celestial, del amor terreno con el amor celestial, que recibe de Dios y se sigue a Dios, fue desplegado en esta representación en todo contra la familia y contra la moral. La moral natural, sin duda, pero la que más lo debe defender, no solamente ella, es la Iglesia Católica. Por eso, porque está llevada por la concupiscencia, por el amor desordenado, y sí, en la burla de todo, a lo largo de toda la representación, no fue, porque podría haber estado también, la valoración de la familia, de la procreación. No, al contrario, se metían niños en medio de orgías y movimientos al menos confusos. Y por eso la representación, el ataque a la Santa Cena, a la Eucaristía, al sacrificio de la misa, está en el centro, porque es el centro de la verdad de la Iglesia como germen de la ciudad de Dios. Porque la Eucaristía existe porque el Verbo Creador se hizo carne en María Virgen. Y porque el Verbo se hizo carne y murió por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de la ciudad terrena y hacernos partícipes de la gracia y de la caridad de la ciudad de Dios. Y porque ha resucitado y vive y ofrece el culto perfecto al Padre, la glorificación del Padre en los cielos, y la hace presente en la Iglesia. Y por eso la Eucaristía es el centro de la verdad de la Iglesia
y por eso la Eucaristía es la que hace vivir a los santos y la caridad, después hasta lo más concreto, el servicio al pobre, la entrega por el otro. Todo ello brota del corazón de Cristo y en la Eucaristía, y por eso fue denigrado, juntamente con el denigrar toda la moral, toda la dignidad del hombre hecho a imagen de Dios y restaurado según la imagen de Dios. Y por último, quisiera hacer también una reflexión, un llamado a nosotros los católicos. Si bien la Iglesia, una santa y católica y apostólica, es germen vivísimo de la ciudad de Dios, porque es obra de Cristo y del Espíritu y del designio del Padre, igual en ella, dentro de ella, se libra este combate. O sea, en nosotros también está, sí, la ciudad de Dios que recibimos de Dios y nos lleva a entregarnos a la gloria de Dios, y también la ciudad terrena. Y tenemos que hacer, esa es la reforma continua de la Iglesia, cómo señalar lo que nos busca. Dejamos dominar por la ciudad terrena, lo que queremos agradar a los hombres y no a Dios, el amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios, que a veces puede ser simplemente con la indiferencia o con no poner a Dios sobre todas las cosas. Quisiera señalarlo también, si ellos atacaron a la Eucaristía, una reflexión sobre cuánto nuestra Eucaristía la vivimos, porque no es así en sí misma, como obra de Cristo, como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que une consigo a la Iglesia, pero cuánto la vivimos para la gloria de Dios. Cuánto la misa no es para cumplir nosotros, no es para que si me gusta, no es para sentir, no es para que me agrada, no, es para agradar a Dios, es para pedir que nos purifique, que nos haga morir a nosotros mismos, para querer vivir para Dios. La gloria de Dios es participar pues en la ciudad de Dios, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, el buscar solo la gloria de Dios. Y cuánto nuestra liturgia de verdad, no la que está puesta en los libros, sino la que celebramos, cuánto tiene de mundano, cuánto tiene justamente de que me guste, cuánto tiene de hablar de nosotros, aquí estamos, nos queremos, y cuánto realmente no está centrada en la solemnidad, en la adoración, lo que decimos en el culto. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria. Esa es la finalidad del culto, que realmente de tal modo, tomados por el amor de Dios, que vivamos para Él. Y por eso es el llamado a una revisión en la Iglesia de nuestra mundaneidad y hasta en el mismo culto de nuestra mundaneidad, para que realmente sea según el corazón de la Iglesia, que es el corazón de Cristo, que es el de la ciudad de Dios, que es para la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.